Ya no hay descartables, entonces la gente corta una botella al medio y con ese recipiente trata de efectivamente llevarse un poco de comida. Y quienes no consiguieron eso ponen las manos. Y había rostros de hombres, de mujeres, de nuestros viejos, de pibes, de pibas, en un informe que pueden recuperar en las redes de A24 de todo el equipo de GPS. Es el número que hay que analizar, es un indicador de pobreza que hay que analizar y que, insisto, haciendo el esfuerzo, invitando a que recuperemos esos nombres, a que recuperen visibilidad, a que sean identificados como personas, como hombres y mujeres, tratemos de entender qué es lo que está pasando, qué decisiones llevan a esto y qué decisiones eventualmente podrían menguar esta situación. Porque hay algo que nos tiene que quedar claro en el QR de hoy, que esto no es natural, esto no se da por naturaleza. Son acciones de hombres y mujeres, decisiones que se toman para llegar a esta situación que no debemos tolerar, que no debemos naturalizar. Tratemos de pensar un poco e invitamos a todo el equipo de QR a ver de qué manera podemos encontrarle una punta a este ovillo. Hernán, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Escuchábamos ahí a varios de los que entrevistados sentirse humillados frente a esta situación. No vergüenza, decía, pero bueno, la verdad que una situación muy crítica. Vos, y comparto las palabras habladas por el equipo, pero quiero reafirmarlo, esta cuestión de invisibilizar, condenando nuevamente a aquel que además vive en términos materiales muy complicados y que encima quizás buena parte de la sociedad ni siquiera los ve, ni siquiera los percibe. Hoy tenemos esta portada que en buena medida da cuenta de eso. Un dato tremendo en materia de pobreza, histórico, vamos a ver, hay que remitirse a muchos años atrás para encontrar un dato de este calibre y mucha gente detrás que engrosa lamentablemente este nivel de pobreza, casi 53% de la población por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando, insisto, aquí tratamos en nuestra portada de representar lo que les estábamos diciendo. Bueno, esto, 25 millones de personas. 25 millones. En esta situación. A ver, Hernán, tratemos de desandar el camino muy humanamente del informe de pobreza que hoy presentó el INDEC. Bueno, vamos a repasar algunos de los números. El primero es 25 millones de personas. Para ser preciso hay que compararlo con el primer trimestre del año pasado, porque tiene lo que se llama estacionalidad. Si querés, en general los ingresos suelen ser mejores en el segundo semestre, así que si la comparación la hago con eso, el salto es aún más significativo. Vos hablabas de 6, da casi 8 millones de incremento de gente que está por debajo de la línea de pobreza. Ahora de julio del año pasado a este julio, que es cuando termina. Claro, en realidad el primer semestre contra el primer semestre, los datos son del primer semestre de este año. El dato de indigencia para mí es más preocupante incluso que este. Me dirás, pero es un montón. Sí, igual este es más preocupante, por dos razones. 18,1 de indigencia. Es más preocupante primero porque el salto es mayor. Se duplica, más que se duplica la indigencia en un año. Y la segunda cuestión es... Más que se duplica la indigencia en un año. Sí, ¿Qué es ser indigente? Y la segunda cuestión es eso, ¿qué es ser indigente? Porque tiene que ver con lo que veíamos recién. Uno puede decir, ¿qué es comer? ¿Poder más o menos comer? ¿Comer bien? Creemos que no. ¿Comer más o menos el promedio? No, no, no. Es 2.700 calorías, que es básicamente no morirse de hambre. En algún momento un investigador del CONICET probó comer la canasta básica alimentaria esta y casi se muere a la semana. Importa, digo, no importa. Hago referencia a que de todas formas es una cuestión metodológica. Pero es un piso recontramínimo. No, o sea, son personas que pelean día a día para tratar de llegar a ese piso mínimo de calorías. No significa que no te vas a enfermar, por ejemplo. Sí. Bien, casi te diría que te vas a enfermar con eso. Ese sí es una cuestión para considerar. En este video, el casi 20% y con algunas localidades, vale la pena mencionarlo, gran resistencia, 30% de indigencia y 73% de pobreza. Todo el mundo pobre, prácticamente buena parte de ellos también indigentes. Quiero mostrarte, para ir desandando un poquitito, dos o tres cosas bastante sencillas. La primera es una serie larga, acá es un empalme. En términos metodológicos no hice una mezcla de dos indicadores o del dato de la pobreza de la UCA. La verdad, medio a mi pesar, pero para que nadie discuta el número, tomamos el de la UCA, chau. Bien. Y el último es el dato efectivamente publicado por el INDEC. Fíjate cómo se mueve. Arriba la pobreza, abajo la indigencia. Dos cosas. Primero, para encontrar este nivel de pobreza tenemos que remitirnos a 2004.
Año 2004, aquí arranca ese punto. Bien, Con una indigencia 2004, menor, ¿no? 54,8, ahí baja sensiblemente, es un poco más alta en la crisis más profunda, en el 2002 sobre todo, pero tenemos que remitirnos a ese momento para encontrar algo parecido. En el medio podemos encontrar un valor alto, 36,5 era el primer semestre del año pasado, ahí tenés el salto significativo, pero de todas formas, muy alto, 40, pero lejos de ese 53. Ahora, mira la indigencia. 18,1, fíjate cuánto era en 2004, 12,9, está muy por encima. Para llegar a este número, ahí sí me tengo que remitir al 2002, a lo peor de la crisis, diría, de la crisis más profunda de la Argentina, que fue la crisis terminal de la convertibilidad. Bueno, esto es la serie. Ahora, nada, estadística, porque del otro lado hay rostros que a veces y algunos pretenden ocultar. Pero quiero mostrarte algunas cuestiones. A ver, una cosa muy sencillita, pero para que se entienda. ¿Cómo se mide la pobreza y la indigencia? Se traza una línea. ¿Cuál es esta línea? Bueno, lo que se llama canasta básica total para el caso de la pobreza, que significa que si yo tengo este ingreso, el promedio en el primer semestre de este año fue 709.000 pesos, de 710.000 pesos. Si yo estoy arriba, no soy pobre. Si tengo 750.000 pesos, quedé arriba de la raya, no soy pobre. Si estoy abajo, tengo 600 o tuve 650.000 pesos en promedio en ese semestre, soy pobre. Sencillo. Tenés 708.000, sos pobre. Tenés 710, no sos pobre. Es decir, es bastante volátil en relación a los ingresos y a cómo se mueve esta raya. Pero un segundo dato, eso es la medición y da los resultados que vimos recién. Ahora hay un segundo dato bien importante, que lo hablábamos, me lo dijiste vos, de hecho, y es muy interesante. El promedio de todos los que están acá abajo, ¿cuánto es de ingreso? ¿Cuánto fue en el primer semestre? 407. Perdón, el promedio de quienes están en situación de pobreza. Claro, de toda la gente que está debajo de esta raya, el promedio de sus ingresos fue 407.000 en ese periodo, en el primer semestre. Vos me dirás, pero Hernán, están muy lejos de la raya. Son pobres. Claramente son pobres. Pero... No, pero quiero decir, están dentro de lo que marca la estadística como en situación de pobreza, ¿no? Claro. Bien. Este es el promedio de todos los que están acá. Sí, entiendo. Ahora, el dato ilustrativo es que no están acá, el promedio, o por acá. Está muy bajo. Yo me fui a buscar cuánto es la línea de indigencia, no la marqué acá. 350.000. Están más cerca el promedio de la indigencia que de superar esta raya. Estamos hablando de promedio. Sí, entiendo. Pero por cierto, es un dato... Si estuviesen acá, vos decís, bueno, quizás con una política de ingresos los hago pasar acá arriba. Claro. Ahora, estando tan abajo, están muy lejos de dejar de ser pobres por ingresos. Al revés, están muy cerca de caer en la indigencia. El piso de la indigencia. Sí. Quienes dentro de esos 25 millones de personas están más cerca de ser indigentes que de estar a un escaloncito de salir de la situación de pobreza. Exactamente. Tremendo. Y fíjate, te quiero mostrar acá muy rápidamente una cosa, porque hoy salió un comunicado del Ministerio de Desarrollo Humano. Capital Humano. De Capital Humano, que dijo, bueno, en realidad en el segundo trimestre fue un poco mejor y demás. Hicimos todo esto. Y cuando hicimos todo esto, para evitar esto, ¿a qué se refería? Bueno, mejoraron la UH. Pasemos a las placas que siguen y las pasamos rápido. Fíjate, lo único que mejora es la UH. Acá te puse los últimos 3 semestres. Hay que mirar este contra aquel. Te puse el del medio como referencia, pero en realidad hay que mirar aquellos dos. Mira, si en el primer semestre del 23 la AUH valía 100 pesos, en términos equivalentes vale 122. Mejoró 22%. Ah, bueno, hiciste algo para que este segmento que cobra AUH se aleje de la pobreza. Pero mira todo lo demás. Pasemos. Mira todo lo demás. La tarjeta alimentar perdió 4 puntos. Los planes sociales perdieron la mitad. Es muy difícil que te baje la pobreza en estas condiciones. Y mira las otras dos que también son similares. Fíjate que son todos indicadores de gente que está en lo que podríamos decir cerca de la línea de pobreza. Pasemos a las otras dos que tienen características similares, o a la placa que sigue, que es básicamente salario mínimo, ahí lo tenés, perdió 30 puntos. 30 puntos. El salario no registrado, algo parecido, y la jubilación mínima con bono, es decir, aquella gente que está jubilados, que están bien abajo, perdieron 20 puntos. Todo dio mal. Y agregale el aumento de la desocupación. Eso es lo que explica este indicador. No es suficiente que haya mejorado la UH, todo lo demás te tiró recontra para atrás. Bien, y para contarte un poquitito, porque todo esto son los datos, los números, pero acá lo veníamos contando. En este programa, en esta columna, vos,
venías contando de qué se trataba esto. Te traje algunas menciones que te hacían imaginar, que además esto tiene rostro, nombres y apellidos, pero imaginar que esto venía complicado y mal. Crece el número de usuarios que no pueden pagar la factura de la luz y piden refinanciación en cuotas. Clase media que no puede pagar la factura de la luz y termina abajo de la línea de pobreza. No puede pagar la luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cortar la luz? Una realidad que duele. La plata no alcanza y cada vez más jubilados dejan de comprar sus medicamentos. ¿Cuántas veces contamos esto? Lo mismo. Esto es, estás debajo de la línea de pobreza, tal vez de la indigencia. Y fíjate, ¿a qué nos recuerdo? Usuarios de tren, lo veíamos hace unos días atrás. Y subte saltan los molinetes por el tarifazo. No podés pagar el transporte. Vimos acá las imágenes, la cobertura y demás. Y fíjate lo último, Villa Gesell. Puse algunos al azar, sí. Se cuadruplicó en 2 meses el número de personas que asisten a comedores, lo que veíamos recién en la investigación de Marcelo. Aumenta la demanda de alimentos en los comedores y merenderos de la ciudad. Bien, en La Pampa. Ilustración, en parte, ahora lo vamos a poder profundizar con algunos invitados, pero ilustración de lo que vive la Argentina en materia de pobreza e indigencia. Me quiero quedar y detener en algo que después vamos a seguir conversando. Este dato, como nos explica Hernán, no es una sorpresa. Este dato es una consecuencia lógica de decisiones que ha tomado este gobierno. Y este gobierno avisó, este gobierno dijo, miren, nosotros venimos con motosierra, nosotros venimos a hacer el ajuste más importante de la historia universal, no de la Argentina, de todo el planeta no va a haber gobierno que haga un ajuste como este. Y este, por supuesto, es el resultado. Entonces, la discusión ahora que se le plantea a la sociedad argentina es, ¿este resultado y ese ajuste es efectivamente lo que había que hacer? ¿O es lo que el gobierno tenía que hacer y entonces nos empezó a explicar un relato que justificara este tipo de decisiones? ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, esto es responsabilidad de la pesada herencia. Es más, el gobierno dice otra cosa. El gobierno dice que si no hubiera tomado las decisiones que tomó y que implicaban esto que nos contaba Hernán, la reducción y el ajuste de planes sociales, de distintas políticas que atienden efectivamente la necesidad de personas que ya estaban en una situación muy vulnerada, hubiera llegado la pobreza al 95% de la población. Lo dijo hoy el vocero presidencial Manuel Adorni y lo publicó el ministro de Economía Luis Toto Caputo. Creo que podemos compartir ese mensaje del ministro de Economía, porque aquí hay una disputa, perdonen el cliché, pero hay una disputa narrativa, hay una disputa de relato. Y esa disputa la resuelve la sociedad argentina. Esto que se está viviendo, 25 millones de personas pobres, 6 millones más en apenas meses, ¿es culpa del gobierno anterior? ¿O tiene que ver con las decisiones que tomó este gobierno y se podrían haber tomado otras que hagan que esta situación nunca hubiera llegado? Miren lo que dice el ministro de Economía. Este gráfico de Fernando Marul muestra de manera elocuente la diferencia cuando el ajuste lo hace el mercado versus un programa económico serio. Es decir, lo que está diciendo el ministro de Economía es nosotros condujimos la crisis. Y entonces muestra lo que pasó en el 2001 como si ahí el mercado lo hubiera resuelto. Pero me interesa esto último. Prueba contundente que no es una exageración cuando el presidente Milei dice que si no hubiéramos evitado la catástrofe que muchos predecían, la pobreza podría haber llegado a niveles del 80 o el 90%. Nos espera un futuro mucho mejor a todos los argentinos y argentinas. Está celebrando el gobierno la existencia de 25 millones de pobres en la Argentina. Está celebrando el gobierno que 6 millones de personas en 6 meses estén en situación de pobreza. Y con esto convivimos. No nos interesa aquí y ahora contarles eventualmente lo que creemos, lo que pensamos. Es la pregunta que nos estamos haciendo y tenemos que encontrar los argumentos y las ideas que nos hagan discernir si estas son las políticas que pueden mejorar la situación o estas políticas las han empeorado. Y nos vamos a ocupar de eso en un rato nada más, porque con Hernán, con Martín Granowski, con Fer Cerolini, Irina Hauser, buenas noches. De eso nos vamos, insisto, nos vamos a detener en esto también. Sí, Hernán. No, en el tuit que mencionabas hay un gráfico, además, que muestra que en el 2001 se une, digamos, la consultora que calcula y que utiliza Caputo, llega bueno, lo mencionaba, la pobreza al 58%, es decir, casi igual al dato que publicaron el día de hoy. La verdad que si querés defenderte de esa forma, me resulta llamativo, porque además desconozco cómo llega al 80 o al 90%,
para estimar que de ahí no llegamos a ese punto, digamos que con el 53 no llegamos a ese punto. No se explica. En términos, si querés concluir algo que sí dijimos en este programa, es lo que vimos hoy en materia de pobreza, como conclusión, es el corolario del modelo Milei, del modelo aplicado hasta ahora por Milei.